seguramente usted lo ha visto por todos lados, pero no todo junto. Y con algunas reflexiones que vale la pena tener en cuenta, porque se está hablando mucho, y en buena hora que se hable, de lo que ocurrió el domingo en Brasil. ¿Qué ocurrió el domingo en Brasil? Hubo elecciones. ¿Quién ganó en Brasil? El candidato menos esperado por todos. Es decir, la persona que tiene posiciones extremadamente radicalizadas en todo, le gana de manera abrumadora al candidato o al sector político encuadrado dentro de lo que se llama en América Latina, entre comillas, el progresismo. Ahora vale la pena recorrer cada una de las frases que ha dicho y que dice Bolsonaro para entender de qué personaje estamos hablando. Obviamente, tanto aquí como en Brasil, como aquí en la Argentina, o en Córdoba específicamente, hay gente que está de acuerdo con Bolsonaro, relativamente de acuerdo con Bolsonaro, y gente que está en contra de Bolsonaro. Hay varias posiciones, pero lo cierto es que en Brasil, más del 50% de la gente opina de manera favorable. Un sondeo de ayer habla que a solo 24 horas creció un 7% la intención de voto a Bolsonaro, cosa que hace aún más difícil a la oposición de revertir la primera vuelta de la elección. Es cierto que también otros analistas entienden que el voto que fue en blanco en la primera vuelta podría de alguna manera acompañar al candidato del PT y de esa forma emparejar un poco la cosa. 20% de voto en blanco. Pero al margen del resultado de las elecciones, el dato central es que la mitad de Brasil, es decir, 2 veces y algo más de lo que es Argentina, 2 veces y algo más de lo que es Argentina, piensa o se identifica con este hombre. Y esto es lo interesante. Miren, vamos a ver frases de Bolsonaro, pensamientos de Bolsonaro. 20 polémicas, tómese un tiempito para ver si usted se encuentra identificado. 20 polémicas frases del ultraderechista Bolsonaro. Estoy a favor de la tortura y el pueblo está a favor también. Bien generalista. No emplearía hombres y mujeres con el mismo salario. Chao. Pero hay muchas mujeres competentes, dice. ¿Qué quiere decir? Que para él el hombre o la mujer no debe ganar igual que el hombre. Aunque él tomaría algunas mujeres que entiende que hay algunas que sirven para algo. Qué ridículo, por Dios. 2 frases terribles. Otro pensamiento de Bolsonaro, el probable presidente de Brasil. Sería incapaz de amar un hijo homosexual. No voy a ser hipócrita aquí. Prefiero que un hijo mío muera en un accidente a que aparezca con un bigotudo por ahí. Qué asco, por Dios. Durísimo. Esto tremendo. son palabras textuales del candidato que acaba de ganar en Brasil, que por lo que dicen los números representa más de la mitad de los brasileros. Por ahora, vamos a seguir. Yo no soy violador, pero si lo fuera, esto hablándole a una diputada, pero si lo fuera, no la iba a violar porque no lo merece. Sí, fue terrible esa frase. Le dijo él en una sesión, yo no soy violador, pero si lo fuera, no la iba a violar porque no lo merece. Y de fea la trató también. No corro ese riesgo porque mis hijos fueron muy bien educados. Esto refiriéndose a la homosexualidad. A la homosexualidad. Es decir, la no frase corro anterior. el riesgo de tener un hijo homosexual porque fueron muy bien educados. Como si fuera una cuestión de educación. ¿no? Como si fuera eso. Seguimos con Bolsonaro. No es una cuestión de colocar cupos de mujeres. Si ponen mujeres porque sí, van a tener que contratar negros también. Ah, bueno. Cerrame la 8. Escuchen ustedes.
no es una cuestión de colocar cupo de mujeres. Si ponen mujeres porque sí, van a tener que contratar negros también. Ah, porque sí. Doble locura. El afrodescendiente más flaco allá pesaba 7 arrobas. Es una antigua unidad de medida. No hacen nada. Creo que ni para procrear sirven más. Esto se lo he dicho a todos los afrodescendientes de Brasil que lo votaron también. Después podemos encontrar una explicación en eso, la explicación que dan inclusive los sectores negros, que es una cosa para que tenga en cuenta la política argentina. Terrible. Esto es lo que dice el hombre, con esto ha ganado. Seguimos. Hay que dar 6 horas, escuchen eso. Hay que dar 6 horas para que los delincuentes se entreguen. Si no, se ametralla el barrio pobre desde el aire. Vamos a fusilar a la petraleada aquí en Acre. Petraleada. Petraleada, ¿qué significa? De los chicos que saben Brasil, sería como una banda, ¿no? Una banda. Aquí en Acre. Está claro esto, ¿no? Vos no te entregás, te fusilamos. A vos, al barrio, sí. Así muy, como muy decía, Pablo muy Pablo Escobar. Sí. A vos, a tu abuela, abuelita, el que venga. A ver, seguimos. El hijo empieza a mostrarse amanerado, gay, cambia su comportamiento, ¿verdad? Ya oí de algunos aquí. Menos mal que me dieron unos chirlos de chico. Mi padre me enseñó a ser hombre. ¿Qué dice? Para que los chicos no sean homosexuales, hay que castigarlos desde chiquito. Así de simple. Esto es tremendo lo que dice este hombre. Bueno, puede haber gente de acuerdo. Yo abro el interrogante y lo vamos a abrir en un ratito el interrogante. Pero me parece que he visto todo esto junto, habla del rumbo que le va a tocar a Brasil. Seguimos. No voy a combatir ni discriminar, pero si veo a 2 hombres besándose en la calle, los voy a golpear. Bueno, es un homófobo. No hacen nada. Más de $1.000 millones al año estamos gastando en ellos. Esto está referido, lamentablemente, a los desprotegidos, a la gente más humilde. Él habla de la asistencia del Estado. No hacen nada. Más de $1.000 millones al año estamos gastando en ellos. Tremendo, ¿no? Esto es de los subsidios o asistencia que hace el Estado brasilero. Defiendo la pena de muerte y el rígido control de la natalidad, porque veo la violencia y la miseria que cada vez se extiende más por nuestro país. Quien no tiene condiciones de tener hijos, no debe tenerlos. Es decir, para terminar con la pobreza hay que terminar con los pobres. Así de simple, que no nazca nadie, sí, listo, se terminó. Un control rígido de la natalidad, porque veo la violencia y la miseria que cada vez se extiende más por nuestro país. Quien no tiene condiciones de tener hijos, no debe tenerlo. Vos tenés guita, podés tener hijos. No tenés plata, no podés tener hijos. Bolsonaro. Dixit. Seguimos. El pobre, escuchen, el pobre solo tiene una utilidad en nuestro país. Escuchen este dato, aplicable a la política argentina. Porque esto no lo dicen. Pero lo piensan. Pero lo piensan. El pobre solo tiene una utilidad en nuestro país. Votar. La cédula de elector en la mano es el diploma de burro en el bolsillo. Sirve para votar por el gobierno que está ahí. Solo sirve para eso y nada más. Allá votan con una cédula de elector, porque cada uno tiene un papelito, un documento para ir a votar. Entonces dice, la cédula de elector en la mano es el diploma de burro en el bolsillo. Sirve para votar, porque el gobierno que está ahí solo sirve para eso y nada más. Se trata de burros. Acá puedo asegurar que lo piensan. Hay grandes sectores de la política argentina, grandes movimientos de la política argentina que piensan eso. Si no, no hay explicación para que haya habiendo pobres en la Argentina.
Bueno, estas son las 20 polémicas frases del ultraderechista Jair Bolsonaro. Poneme algunas más porque no se ha privado de nada. El error de la dictadura fue torturar y no matar. El error de la dictadura fue torturar y no matar. Deberían haber sido fusilados unos 30.000 corruptos, empezando por el presidente Fernando Enrique Cardoso. Eso lo dijo Bolsonaro. Deberían haber sido fusilados unos 30.000 corruptos, empezando por el presidente Fernando Enrique Cardoso. Una frase parecida yo la he escuchado por acá. No acá adentro, sino en el país. Dios encima de todo, dice Bolsonaro. No quiero esa historia de Estado laico. El Estado es cristiano y la minoría que esté en contra, que se mude. Ay, que se vaya. Las minorías deben inclinarse ante las mayorías. Es decir, cero democracia. Sí. Cero democracia, está claro. Esto es lo más suave que dijo, pensamiento, ¿no? Sí, esto es lo más suave. Sí, pero esto es un pensamiento totalmente antidemocrático. Bolsonaro, es una desgracia ser patrón en este país, con tantos derechos para los trabajadores. El 90% de los hijos adoptados escuchen esto, el 90% de los hijos adoptados por parejas homosexuales van a ser homosexuales y se van a prostituir con seguridad. Ay, no, Dios. Este es el pensamiento del hombre que ha sacado más del 50% de los votos en Brasil y tiene posibilidades muy concretas de ser el próximo presidente. ¿Cómo vamos a quedar parados nosotros frente a eso? No lo sé. La última frase. Ella no merece, esto se lo dijo por segunda vez a la misma diputada. Ella no merece ser violada, porque ella es muy mala, porque ella es muy fea. No es de mi gusto, jamás la violaría. Yo no soy un violador, pero si fuera, no la iba a violar porque no lo merece. Ahí lo amplió. Lo ratificó. Ahí amplió. Lo ratificó. Se lo dijo 2 veces. Una vez, 2 veces. En la misma sesión. Sí. Bueno, esto es lo que está en Brasil hoy. Estamos muy cerca. Todos dicen cuando Brasil se engripa, nosotros estornudamos, una cosa así. Bueno, esto es lo que tiene Brasil ahora y es lo que ha expresado la sociedad de Brasil. ¿Por qué ha expresado esto? Yo íntimamente no creo que más del 50% piense esta totalidad. Quiero entender que ese es un mensaje por elevación a la clase política tradicional que ha robado, que ha estafado y que no les ha solucionado verdaderamente los problemas, que solamente ha beneficiado a sectores adictos, es decir, muy parecido a lo de acá. Que ha dilapidado, dineros públicos. Y por esa razón aparecen estos tipos que llevan la oposición a extremos tremendos, muy cercanos a una dictadura. ¿Cuál es la diferencia entre esto y Hitler? O Mussolini. Porque eso de democracia tiene poco. O Franco. Sí. Parece estar más a la derecha, inclusive. Muchísimo más a la derecha. Durísimo. Más a la derecha que Franco, seguro. Sí, claro. Más a la derecha que Mussolini, también seguro. Claro. Bueno, esto es lo que está pasando en Brasil. ¿Qué está diciendo la sociedad brasileña? Según mi opinión, lo que está diciendo es algo muy parecido, pero de una manera muy contundente, muy parecido al que se vayan todos. Sí. Vos desde tu óptica periodista, ¿cómo entendés este fenómeno de un tipo que dice estas cosas y termina con más del 50%, Daniel? Espera que te abro el micrófono. Sí. Ahí está. Uno de los componentes a tener en cuenta es que muchas de estas frases son un pensamiento aceptado por lo alto y por lo bajo, o sea, entendido o no, de un criterio, un concepto religioso muy acendrado en Brasil. Yo lo quiero decir así para no ofender a nadie, pero pensemos, ¿no es cierto?, cuál es el criterio de algunos pensamientos religiosos que se dicen por lo bajo o por lo alto y que en Brasil están bastante acendrados, más que acá en la República Argentina, y que tal vez por detrás esté esta postura. Bueno, hay que aclarar en función de eso que Bolsonaro recibió
un fuerte apoyo económico y de difusión de una de las iglesias, que inclusive está acá en Córdoba también, de una de las iglesias cristianas más importante, que inclusive tiene una red de televisión muy importante. Bien. Es decir, el gran aporte económico de Bolsonaro no lo han hecho multinacionales, lo ha hecho, dicen, básicamente la iglesia, esta iglesia cristiana, ¿no? Correcto. Bueno. Ahí hay una explicación para esas cosas. Ahora, para las otras, ¿dónde encontramos las otras explicaciones? Ahora, pero ¿qué fundamento religioso, qué filosofía religiosa tiene esto? No. Tiene este libreto, digo. Yo lo que quiero decir... Tiene el libreto de Bolsonaro, ¿no? Y tampoco porque no quiero meter la pata, ni ofender, ni que me digan una cosa por otra, porque no soy un especialista. Sí sé que algún criterio religioso, esto lo ha manifestado públicamente. Sí, sí. Ajá. Y, por lo bajo, dicen lo otro. Lo que pasa es que este señor, ese pensamiento que está por lo bajo, lo ha dicho por lo alto también. Exactamente. Y andás a ver, digo yo, si algún sector de la sociedad brasileña no lo termina pensando. Es muy probable que haya un sector que lo piensa, pero yo pienso que la gran mayoría, porque uno no puede oscilar de votar al PT y caer en Bolsonaro. En el medio hay un montón de opciones. Lo que digo es lo siguiente, si hay un castigo. Pensamiento que ustedes están elaborando, que vos, Lagarto, estás elaborando, de que esto es un tiro por elevación a la clase política, es un voto castigo, etcétera, etcétera. Bueno, hay 20 días. Sí. Y entonces, a partir de esos 20 días, uno puede llegar a pensar o tener en cuenta, si se repite este voto, que entonces no se votó de una manera castigo, sino que lo que se quiere votar es esto. Está bien.